Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Hechos capítulo 22, del verso 1 al verso 8. La palabra del Señor dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Padre, háblanos, Señor, esta palabra, Dios, pueda penetrar a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Queremos, Dios, escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestra mente. Abre, Señor, mi Rey Dios, nuestro entendimiento en esta mañana, y que podamos, Señor, recibir tu palabra, podamos recibir tu instrucción, el consuelo que ella nos brinda, Señor, y nos revele tu voluntad para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? Cada uno de nosotros, estoy seguro, se ha encontrado a personas difíciles de poder predicarles el Evangelio, personas que son difíciles de recibir el mensaje de Jesucristo. Y son quizás personas que han cerrado quizás su mente y su corazón debido a situaciones que han vivido, quizás han tenido malas experiencias con la iglesia, han sido defraudados o han sido desilusionados por la iglesia o por algún líder o algún creyente que hayan conocido. Cierran su corazón, cierran su mente al Evangelio. Y otros sencillamente no les gusta pues que alguien les hable de la eternidad, ni de la muerte ni de la vida eterna. Es un tema que no les gusta pues tratar. Y otros quizás piensan que hablar de Dios es un tema que no hay que profundizar mucho ni ser tan apegado o fanático de Dios y su escritura. Y otros relacionan a Dios con una religión. Piensan que si se acercan a Dios tienen que hacerlo a través de la religión, y la religión de repente para ellos no es algo que les atrae. Y ante todas estas dificultades, pues nosotros pues encontramos personas difíciles de tratar. ¿Cómo testificarle a este tipo de personas? Estoy seguro que nos hemos encontrado en estas situaciones, y estoy seguro que nos encontraremos también en situaciones parecidas. Así que en esta mañana, la pregunta que queremos responder: ¿cuál sería la forma adecuada para dar nuestro testimonio acerca de Cristo a otras personas? Bien, la experiencia que Pablo tiene en este pasaje nos va a brindar algunos principios que debemos tener en cuenta al momento de testificarles de Cristo a otras personas.
Pablo estaba en una situación difícil. Yo creo que todos hemos estado en situaciones difíciles. Pablo estaba en una situación muy difícil. Y vamos a aclarar primeramente, antes de entrar en detalle, el panorama en que se encontraba en este momento, que acabamos de leer este pasaje, cómo estaba Pablo, cuál era la situación en que Pablo se encontraba. Y para esto tenemos que ir al capítulo anterior, capítulo 21. Quisiera que me acompañasen por un momento a los últimos versos, el verso 27 y el verso 28. Nos dice y nos enlaza con lo que nosotros predicamos el sermón del domingo pasado. El domingo pasado terminamos en que Pablo pues accedió a llevar a cabo un rito, una ceremonia de purificación junto con otros 4 y cumplir el voto de Nazareo. En este verso, allí nos enlaza, el verso 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de ese rito, de la purificación, unos judíos de Asia, al verle en el templo, vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dice el 28, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, han metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. Bien, recordamos que Pablo está allí en el templo cumpliendo el rito de purificación para cumplir el voto nazareo junto con otros 4 que lo vimos en el sermón pasado. Pablo está cumpliendo el voto y está en el templo. Y allí unos judíos que venían de Asia y que probablemente, y quizás fue así, ellos vieron a Pablo en sus viajes por Asia y escucharon a Pablo y ahora lo ven en el templo y ahora estos judíos lo acusan falsamente. Todo lo que los judíos estaban diciendo acerca de Pablo era mentira, era falsedad. Ellos lo arrastran fuera del templo e intentan matarlo, lo golpean. Pero llegan los soldados romanos, llegan centuriones y el tribuno y rescatan a Pablo de aquella multitud que quería matarlo, que lo estaba golpeando. Verso 33 dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Aquí pues los romanos lo primero que hacen es arrestar a Pablo y ni siquiera saben por qué lo están arrestando. Es como si la policía llega, te esposa y te lleva y después a preguntar a ver qué hiciste. Y preguntó quién era y qué había hecho, dice el verso 33. El 34 dice: pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Esto es como una cárcel. Y el 35 dice: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea que ellos iban con Pablo y lo llevaban en peso. Yo imagino que estaban apurados a llevar a Pablo a la fortaleza, a la cárcel, porque la multitud quería matar a Pablo. Dice el 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera. Querían matar a Pablo. Pablo es conducido a esta fortaleza para allí a ser interrogado, encerrado, porque pasaba algo. El tribuno y los soldados, al ver este alboroto que tenían contra Pablo, ellos pensaban que Pablo había hecho algo grave. Yo mismo que ellos se preguntaban: este hombre tuvo que haber cometido algún crimen grave, debe ser algún criminal de estos que estamos buscando, porque la multitud estaba enardecida. Así que ellos se imaginaron que Pablo pues era un criminal. Pablo pues estaba en una situación difícil. Y ese es el panorama que queremos imaginarnos o
que nosotros tengamos en nuestra mente, porque Pablo, en medio de este panorama, Pablo quiere testificar. Entonces, ninguno de nosotros, en esta situación, lo menos que quisiéramos nosotros es testificar. Nosotros queremos huir, salir de esa situación. Así que Pablo logra darle su testimonio a estos judíos furiosos. Y eso, pues nosotros, pues también debemos tomar enseñanza de la actitud de Pablo. Tenemos que estar preparados para dar nuestro testimonio bajo cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó exactamente lo que Pablo estaba viviendo. Lucas capítulo 21, verso 10 en adelante. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Esta es la enseñanza o lo que nuestro Señor Jesucristo predijo que iba a suceder. Lucas 21, el Señor está hablando de los últimos tiempos. Dice el verso 10: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea que habrá guerras y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, o sea, hambruna y enfermedades, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, dice el Señor, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto es lo que le estaba sucediendo a Pablo, ¿sí o no? Y dice el verso 3: y esto os será ocasión para dar testimonio. O sea que el Señor nos marca un panorama como tenebroso, pero nos dice, y esto va a ser una buena oportunidad para que ustedes testifiquen. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí en este pasaje. Es una ocasión para dar testimonio, porque toda ocasión es buena para testificar. Ya nuestro Señor Jesucristo nos lo había hecho entender así, y también en el verso 14 nos promete lo siguiente. Dice el verso 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo: no se preocupen, no piensen siquiera cómo se van a defender. No empiecen a pensar cómo me libro de esta situación. Dice el 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, no pienses cómo te vas a salir de esa. Simplemente testifica. ¿Qué vas a testificar? Lo que yo ponga en tu boca. Si tú tienes la actitud de testificar, tú solamente empiezas a hablar y el Señor pondrá palabras en tu boca para testificar a aquellos, y aquellos no tendrán nada que decirte en contra. Así que vamos a ver entonces, este es el panorama que tiene Pablo y cómo Pablo nos enseña cuál es la actitud correcta y la conducta correcta a la hora de testificar. Y el primer punto que queremos marcar aquí es que Pablo se identifica con ellos y les muestra respeto. Pablo se identifica con ellos y les muestra respeto. Lo primero que debemos hacer es identificarnos con aquellos a los cuales les estamos testificando. Pablo no vino y marcó una línea divisoria entre él y aquellos a los cuales él iba a testificar. Él no marcó una diferencia. Él nunca dijo: mire, yo soy diferente a ustedes. Yo soy diferente a ustedes. Él se dirige a ellos, dice en lengua hebrea, y les llama varones, hermanos y padres. La gran mayoría, dice el texto, de los que estaban en la multitud, ellos no sabían lo que estaba pasando.
Es como cuando pasa aquí en Panamá que hay un tumulto y todo el mundo se acerca y tú ves una gran multitud y tú le preguntas a los últimos qué está pasando y te van a decir, yo no sé qué está pasando y qué hace aquí, pero yo me quiero enterar de lo que está pasando. Así mismo, la gran mayoría de la multitud ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y quizás había rumores entre ellos, no, lo que pasa es que agarraron a un criminal, lo que pasa es que agarraron a un ladrón, lo que pasa es que agarraron a un violador, debe ser un criminal que están buscando, lo han encontrado. Y entonces, así estaba la multitud, unos decían una cosa, otros decían otra, pero Pablo, astutamente, Pablo les habla en lengua hebrea. Con esto que Pablo está diciendo, yo no soy ningún criminal, yo soy judío, yo soy igual que ustedes. Porque el capítulo 21 nos habla incluso que los mismos soldados, el tribuno, pensaban que Pablo era un egipcio que estaban buscando. Y esta en la historia secular nos habla un poquito acerca de este egipcio, que fue un egipcio que se levantó en contra del imperio romano y formó un tumulto, formó su propio pequeño ejército y después el ejército romano lo pudo dominar y lo mataron. Eso pasó después. Pero en este momento como que ese era el más buscado. Ese era el Bin Laden de ese tiempo. Todo el mundo lo andaba buscando. ¿Y cuál era el rumor? Lo agarraron. Agarraron al egipcio. Y los mismos soldados, cuando Pablo les habla en griego, los soldados se sorprenden. El tribuno se sorprende. Oye, tú no eras el egipcio. ¿Cómo que me estás hablando en griego y no en egipcio? Entonces Pablo le explica, no, yo soy Pablo, yo soy judío. Y Pablo entonces, al hablarle a ellos en lengua hebrea, pues echa por tierra muchos de los rumores que la gente estaba teniendo entre ellos. La gente quizás hablaba, ese es el egipcio, debe ser el criminal, debe ser que yo soy judío, yo soy judío. Es lo que le está diciendo cuando le habla en lengua hebrea. Pablo, al lado del tribuno, Pablo estaba seguro. Ya el tribuno lo había rescatado de la multitud. Y dicho sea de paso, vemos cómo el Señor rescata a sus siervos usando a los romanos. Pablo es rescatado por los romanos. El Señor utiliza muchos medios para rescatarnos. Quizás no utilice lo que nosotros estamos pensando que de la manera que el Señor nos va a rescatar de una situación. El Señor usa sus propios medios para rescatarnos. El Señor usa el ejército romano para rescatar a su siervo Pablo, porque lo iban a matar. Entonces Pablo ya en medio de los soldados, él pudo haberse sentido, pues, me siento seguro aquí, ya no me van a matar, ya estoy al lado del tribuno, el tribuno y los soldados me van a defender. Y él hubiese aprovechado la oportunidad para decirle un par de verdades a esta multitud, ¿sí o no? Ustedes me están matando ahora estoy del lado de la campo de los soldados, ahora les voy a decir lo que ustedes se merecen escuchar. Lo hubiera podido reprender y hubiera podido marcar la diferencia entre él y la multitud que quería matarlo. Y uno de los grandes errores que nosotros los evangélicos cometemos cuando testificamos es que marcamos una línea divisoria entre aquel que no ha conocido a Cristo y nosotros. Lo hacemos. A veces lo hacemos de manera inconsciente. Lo tratamos, bueno, ellos son los pecadores y nosotros somos los santos redimidos. Lo llamamos inconversos. Yo no sé si a usted, cuando usted no conocía a Cristo, le gustaba que le llamaran, tú eres un inconverso. Eso sonaba muy fuerte, ¿no? Porque de repente no entendíamos qué significaba inconverso. Me estaba insultando, como que yo soy inconverso. Y le llamamos inconversos, le llamamos impíos, le llamamos pecadores, le llamamos no convertidos, le llamamos incrédulos, le llamamos mundanos, ¿sí? Gente sin Dios, etcétera, etcétera. Pero nadie se acuerda cuando era sacristán, dice un dicho. Nadie se acuerda cuando era sacristán.
Porque todos nosotros fuimos mundanos, inconversos, impíos, pecadores, sin Dios. Todos nosotros estuvimos de ese lado. Nadie nació de este lado. Todos tuvimos que cruzar esa línea. Pero ahora que testificamos, ahora remarcamos la línea entre los que no conocen a Dios y nosotros, los que somos el pueblo escogido del Señor. Y nos olvidamos muchas veces de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nos subimos a un pedestal que no nos corresponde. Pablo se identificó con la multitud. Vamos a ver lo que dice el verso 3. El verso 3, Pablo le dice a la multitud, primero le dice, hermanos, varones, hermanos y padres. Él no le dice salvajes, violentos, casi me matan. No, él dice varones y padres, varones, hermanos y padres. Se dirige a ellos con respeto. Y dice el verso 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Y miren, el siguiente verso dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Sabe? Debió haber sido impresionante ese momento que Pablo levanta la mano para dirigirse a la multitud y la multitud empieza a bajar el volumen. Así es el texto. Pablo levanta la mano y la multitud, cuando Pablo levanta la mano, está pidiendo que le presten atención y la multitud baja el volumen, se va bajando. Y entonces él empieza a hablar en hebreo y hubo un silencio total. Eso debe haber sido impresionante porque hace unos minutos atrás estaba esa multitud diciendo, mátenlo, mátenlo. Y ahora hay un silencio total porque quieren escuchar a ese hombre que está hablando hebreo, quieren escuchar de quién se trata, quieren escucharlo. Y Pablo lo que le está diciendo, dándoles a entender que él es igual a ellos. Y Pablo en su interior, él reconoce el celo que tiene esa multitud, porque él estuvo de ese lado también. Pablo le estaba diciendo, yo entiendo por qué ustedes reaccionan así, porque yo también reaccioné de la misma manera. Yo estuve en ese lugar. Pablo, él tenía en su interior un ardor, una pasión, un deseo intenso en su corazón de que sus hermanos judíos conocieran a Jesús y lo reconocieran como su Señor y Salvador. Ese era un ardor que Pablo tenía por dentro. Y ese ardor también debe estar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ante cualquier circunstancia, debe tener ese deseo de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, aquellos que nosotros más amamos, puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y puedan salvarse. Pablo no le importaba que esta multitud quisiera matarlo, porque él entendía ese impulso asesino que había en ellos, porque él tuvo ese impulso también. Cuando él no conocía a Cristo, también él dice, yo perseguía a los cristianos como ahora ustedes me están persiguiendo a mí. Yo los quería matar a todos como ustedes ahora me quieren matar a mí. Pablo lo que está diciendo, yo entiendo su celo y entiendo su manera de proceder. Nosotros también debemos entender a aquel al cual le estamos testificando. Debemos ponernos en sus zapatos por un momento. Debemos recordar cuando nosotros éramos así, de la misma manera. Ellos, los que no han conocido a Dios, si podemos tirar un poquito de memoria hacia atrás, tenían dudas, tenían temores, habían tenido malas experiencias, desilusiones, incertidumbre en sus corazones, vicios, pesares, traumas, resentimiento, amargura, y todo eso a nosotros también nos empujaba a reaccionar de la misma manera y decir cosas, refutar, negar,
sentirnos orgullosos. Esa es la mente de los que no han conocido a Cristo. Nosotros también teníamos esa manera de pensar. Entonces debemos entender e identificarnos con el sentir de aquellos que aún no han conocido a Cristo. Si quieres ser escuchado, si quieres que las personas oigan lo que tú quieres decir, tú tienes que identificarte con la audiencia. No puedes hacerle sentir que tú estás en un nivel superior, que hay una diferencia entre lo que tú eres y lo que son ellos. Pablo decía que él se hacía débil con los débiles para ganarlo, y en este momento él está entendiendo la actitud de la multitud y él se hace igual a ellos para poderlos alcanzar. Se hace débil como ellos. Nosotros no podemos marcar una línea que diga de la línea para acá hay santidad y de la línea para allá lo que hay es corrupción. No podemos sentirnos los más santos ante aquellos que queremos testificarle. Total, mis hermanos, nuestra santidad nos la dio el Señor. Todo lo que nosotros somos y tenemos nos lo ha dado el Señor. No es nada de nosotros. ¿Por qué sentirnos orgullosos de lo que no éramos cuando todo lo que somos lo hemos recibido de parte de Dios? Amén. Gracias, Señor. Pablo desarma el enojo de la multitud al demostrarle respeto. En ningún momento él los insultó, les reclamó sus acciones. Esta multitud fue la que hace unos minutos atrás querían matarlo y lo habían golpeado, lo habían pateado. Y Pablo, a pesar de todo el maltrato que recibió, Pablo los trata con respeto. Yo me pregunto cómo hubiéramos reaccionado nosotros. ¿Cómo usted reacciona contra aquel que lo quiere matar? Yo por mi parte creo que lo menos que pudiera mostrar es respeto por alguien que me quiere matar o me quiere hacer daño. Pablo les llama hermanos y padres. Era una magnífica oportunidad que Pablo iba a aprovechar para testificar, para hablarles de Cristo. Para nosotros, cuando reaccionamos, humanamente hablando, es una bonita oportunidad para decirle un par de verdades a gente como esta. Pero Pablo les llama hermanos y padres. Pablo aplica lo que dice la Escritura. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pablo lo trata con respeto y la multitud inmediatamente, como le hubieran echado un balde de agua a ese fuego, se apaga el furor. Resumiendo este punto, Pablo primeramente nos enseña a familiarizarnos con nuestra audiencia. Tienes que familiarizarte con la audiencia. Qué alentador, si tú estás del lado de allá, qué alentador sería para alguien que te quiere testificar, que se identifique contigo y que te trate con respeto. Que te pueda decir: yo te entiendo, yo te respeto. El segundo punto, Pablo establece en sí mismo un antes y un después. Porque cuando nosotros testificamos, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Tiene que haber un antes de que Cristo llegara y después que Cristo ha llegado. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, un antes y un después. El testimonio tiene que decirnos un antes, describirnos un antes y después de escribirnos un después. Y vemos primeramente que Pablo se identifica con la multitud de esos judíos, indicándoles de dónde él viene, quién es él, cuál fue su formación, cuál ha sido su conducta como judío. Es más, Pablo no solamente le dice: yo soy judío igual que ustedes. Pablo en otras palabras le está diciendo: yo no soy un judío cualquiera, yo soy más que judío, yo soy un super judío.
educado a los pies del maestro más grande de aquel entonces, el rabino Gamaliel. Pablo, fariseo, conocedor y cumplidor de la ley a cabalidad. Pablo nunca expresó yo fui judío. Pablo siempre dijo yo soy judío. Yo no he dejado de ser judío. Yo cumplo la ley. No he dejado de cumplir la ley. Fui celoso de Dios y de la ley, lo que me llevó a perseguir a los cristianos. Ese era su antes. Su antes incluía su odio y persecución para los cristianos. Ahora él narra su experiencia con Cristo. Y cuando lo hace de una manera natural, sin exageraciones, con lujo de detalle lo que le ocurrió, cómo él conoció a Cristo. Y eso es lo que marca un testimonio. Un antes y un después. ¿Sabe? Pablo hubiera podido defenderse de otra manera. Pablo hubiera simplemente dicho, los griegos que ustedes dicen que yo metí, eso es falso. Que yo no practico el judaísmo, eso es falso. Y pudiera haber, tráiganme a los testigos, y él pudiera dar su testimonio, y el tribuno hubiera dicho, acá aquí no pasó nada, todo el mundo váyase para su casa, y ya. Pero Pablo, lo menos que quería era librarse del castigo y perder esa oportunidad, porque su prioridad era testificar y persuadir a algunos de conocer a Cristo. Pablo narra el momento en que se encontró con Jesucristo. Verso 6, dice Pablo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia. El mismo Pablo reconoce más adelante en sus epístolas el daño que él le hizo a la iglesia. Su testimonio de conversión lo narra en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 9, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Para Pablo reconoce que esto fue una falta muy grave, haber perseguido y haberle hecho daño a la iglesia del Señor. Gálatas 1:13 dice, porque Pablo de nuevo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Primera Timoteo 1:13, Pablo diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Sabe? Al perseguir a la iglesia y hacerle daño a la iglesia, era como perseguir al mismo Jesucristo. Y así es. Aquellos que le hacen daño a la iglesia de múltiples formas, si supieran a quién le están haciendo daño, yo creo que lo pensarían 2 veces, pues es al mismo Jesucristo a quien están estorbando. El Señor, al encontrarse con Pablo, el Señor no le reclama y le dice, ¿por qué tú persigues a los cristianos? ¿Por qué tú persigues a la iglesia? Sino que el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa del Señor. El Señor la cuida, el Señor la guarda, el Señor la santifica, el Señor ha muerto por ella. Esa es la esposa del Señor.
Y el que le hace daño a la esposa del Señor se mete con el Señor. El que intenta estorbar a la iglesia del Señor está intentando estorbar al mismo Jesucristo. Jesucristo lo ve así: el que se mete con mi iglesia se mete conmigo. Así que cualquiera que se meta con la iglesia está en problemas con el mismo Jesucristo. Pablo reconoce en estos textos que leímos que él es un hombre muy afortunado. Él dice: Dios tuvo misericordia conmigo porque me metí con su iglesia. Y el Señor tuvo misericordia de mí. A pesar de haberle hecho daño a la iglesia, el Señor tuvo misericordia de él. Y eso es lo que él quiere darle a entender a sus hermanos judíos: que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, que por medio de Jesucristo podemos obtener el perdón, a pesar de que nuestros pecados sean tan graves como este que Saulo había cometido contra la iglesia. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario lo libró de condenación ante un pecado tan grave. Eso es lo que Pablo le está diciendo. En su testimonio le está diciendo: yo perseguía a la iglesia del Señor y merecía que toda la ira del Señor cayera sobre mí, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Amén, aleluya. Porque yo mismo lo perseguía. Luego Pablo narra su llamado y Dios lo llama a cumplir una misión. Verso 14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El Señor lo estaba llamando. Así mismo como el Señor llamó a Abraham a una misión, así mismo como el Señor llamó a Moisés a una misión, así mismo como el Señor llamó a Nehemías a una misión, así mismo llama a Pablo a una misión. Y así mismo el Señor te llama a ti a una misión. ¿Cuánto le damos fuerte aplauso al Señor? Dios llama, y Dios aún en este tiempo sigue llamando. Y cuando Dios llama, siempre lo hace con responsabilidad. Es decir, no es que Dios te llama y si tú no respondes no pasa nada. Dios te llama y con el llamado, ahí va una responsabilidad. ¿Sobre quién? Sobre el que es llamado. Hay una responsabilidad. No es que de repente pase el tiempo y tú te acuerdes: no, Dios una vez me llamó, pero como que a Dios se le olvidó ese llamado. Así que yo me hice el chivoloco y a Dios como que se le olvidó. No, mi hermano, con el llamado va la responsabilidad, y esa responsabilidad te va a perseguir por el resto de tu vida. Dice el Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado del Señor no expira. Los llamados del Señor no caducan. El llamado del Señor no se olvida. Dios no se olvida. Te olvidarás tú de Él, pero Dios no se olvida a lo que Él te ha llamado. Dios te llama. Te llama también a hacer cosas, a cumplir una misión, pero también Dios nos llama a dejar cosas. A veces pensamos que el llamado solamente es para el ministerio. El llamado también es para la consagración, la santidad. Dios te llama a dejar cosas. Dios te dice: ese camino que estás llevando, ya no vayas por allí. Ese es un llamado ¿a qué? A dejar ese camino. Eso que estás haciendo, ya no lo hagas, te dice el Espíritu, te dice: eso que estás haciendo ya no lo hagas. Eso es un llamado a dejar aquello. Y con cada llamado hay una responsabilidad. ¿Quién es responsable de dejar eso, o dejar de hacer aquello, o dejar de caminar por allí? El que recibe el llamado. Es responsable. Por lo tanto, Dios nos llama a hacer cosas y Dios nos llama a dejar de hacer cosas.
Dios nos llama a tomar un camino y Dios nos llama a dejar de caminar por un camino. Pablo andaba por el camino de Damasco con una intención de ir a arrestar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. El Señor le dice, ese camino ya no es. Ahora este es el otro camino. Ya no vayas por allí, ahora ve por acá. Dios te llama a hacer y Dios te llama a dejar. Hay una responsabilidad con cada llamado. Dios te hace tu llamado y allí va amarrado o encadenado o vinculado la responsabilidad. Dios te llama y ahora es tu responsabilidad cómo tú vas a reaccionar ante el llamado que Dios te ha hecho. Dios nunca habla en vano. Dios también nos llama a que llevemos a cabo un servicio o una misión en esta vida. Dios no nos salvó solamente para ir al cielo. Métase eso en su cabeza, hermano. Dios no te salvó solamente para ir al cielo. Dios nos salvó para que lleváramos a cabo algo en esta vida. Si tú estás pensando, ya Dios me salvó, ahora nada más espero ir al cielo. Dios te salvó para que lleves a cabo algo en esta vida. Pablo está testificando a sus hermanos, antes yo en mi celo por la ley de Moisés hice esto y aquello. Actué según mi parecer. Ahora Cristo, quien me perdonó mi grave pecado, me ha llamado a cumplir una misión. De eso se trata, establecer un antes y un después. Antes yo iba por este camino, ahora el Señor me está llevando por este otro camino. Testificar de nuestro encuentro con Jesús es lo que hizo Pablo. Y Pablo testifica de su encuentro con un Dios vivo. Todos estos judíos, estoy seguro que habían escuchado de que Jesús fue crucificado en la cruz y murió. Pero Pablo ahora le está testificando, ese del que ustedes piensan que murió y fue metido en una tumba, ese fue el que me habló. Él está vivo, Él ha resucitado. Ese Cristo resucitado es del cual yo quiero hablarles. No es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Y yo soy testigo de que vivo está. Es del Cristo que tenemos que testificar, el Cristo vivo, del encuentro que hemos tenido con ese Cristo resucitado. Hemos recibido un llamado a ser testigos, al igual que Pablo. Podemos nosotros narrar un antes y podemos ahora narrar un después. Claro que sí podemos hacerlo. Así es como la historia de esta humanidad está dividida. La historia de la humanidad está dividida. Está en antes de Cristo y un después de Cristo. Así que tu vida está dividida en lo que pasó antes de Cristo y qué es lo que está pasando ahora después de Cristo. Antes sin Cristo hubo una historia. Ahora después de Cristo hay una historia gloriosa que contar. Y Pablo el último punto, Pablo nos enseña que el Evangelio de Cristo solo podemos ofrecerlo, pero no podemos forzarlo. Pablo entendía esto muy bien. Pablo sabía que yo testifico y el Señor se encarga de los resultados. ¿Cuál es mi trabajo? Testificar. El Señor se encarga de los resultados. Hubo un momento en que Pablo predicaba y se convertían 2 o 3. Hubo otro momento en que Pablo predicaba y testificaba y se convertían muchos, miles. Pablo entendía de que su trabajo era testificar.
Donde él pudiera encontrar una oportunidad, él testificaba. Los resultados se los dejaba a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, se ofrece, pero no se obliga. Yo lo ofrezco, aquí está, lo ofrezco. Cada quien lo toma o lo deja, pero yo no puedo obligar a nadie. Pablo entendía esto muy bien. Su trabajo era testificar. Y lo vemos claramente en este pasaje por lo que sucedió después. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. Ninguno se convirtió. Pero Pablo, yo me imagino que después que él pudo testificar, pudo sentir, hice lo que me mandó el Señor a hacer. Hice la parte que me corresponde. Presenté el Evangelio de Jesucristo. Pablo nunca perdió el enfoque de su misión. Pablo nunca lo desilusionó los malos resultados. Pablo nunca perdió el vigor y la pasión de testificar de Cristo porque la gente no lo escuchara. Pablo lo hacía. Pablo sabía cuál era su misión en esta tierra. No importa lo que sucedía después. Él era testigo de Cristo. Él iba a testificar de Jesús. Así sea que la gente lo recibiera o lo rechazara. Pero su trabajo era ofrecer la verdad del Evangelio. Y en esta ocasión no hubo convertidos. En esta ocasión no hubo arrepentidos. En esta ocasión nadie vino a los pies de Cristo. Y alguien dirá, pastor, pero usted nos está enseñando la manera efectiva y correcta de testificar y ahora nos dice que no hubo resultados, entonces no fue la manera correcta. Sí, fue la manera correcta. Es la manera correcta, porque los resultados están en las manos de Dios. Hay una responsabilidad junto con el llamado que hemos recibido. Y si Dios llama al arrepentimiento, cada uno es responsable de lo que ha recibido. Cuando presentamos el Evangelio de Jesucristo, hay un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Y los que lo reciben son responsables de arrepentirse o de no arrepentirse. Es un llamado, es su responsabilidad. Jesús nos dio una misión. Él dijo, y me seréis testigos. Y un verdadero testigo de Jesucristo somete su corazón, su mente y su voluntad a los propósitos de Dios. Tú estás metido en los propósitos de Dios y los resultados están en las manos de Dios. Nunca nos olvidemos de lo que somos. Nunca te olvides del llamado que Dios te ha hecho. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.